Thank you, Dr. Lim. So my Yeah. next question is, is the stability is very important to us. One of the guarantees for this is the Dxn One Dragon concept. Are there new factories and plantation being built? What are the future plans of the Dxn? Yes, actually, we are started to build factory throughout the whole world. Okay. Dr. Lim, can you give me 1 second to we need to translate the question, sorry. La estabilidad es algo muy importante para nosotros y una de las garantías es el concepto de un dragón de Dxn. ¿Se están construyendo ya fábricas o plantaciones nuevas? ¿Cuáles son los próximos planes para Dxn? Yeah, actually now we are started to build factory throughout the whole world now, okay? And there are two important centers of the factory. One is in India and one is in China. You may ask me why India and China. Let me explain. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo siempre es pensando en la construcción de fábricas en el mundo. Y principalmente hay dos áreas donde estamos trabajando. Una es en China y la otra es en India. Y me preguntarás por qué en estos dos países. You see, now our sales are expanding at a rate of 30 to 40% every year. No? Okay, if we expand like this, our factory in Kedah State, we may face this a little bit problem because Kedah State is a very small population, Okay, so if you expand, then we already have 1,000 over workers in the state, so we cannot indefinitely keep on expanding Kedah State, That is not possible. Una de las cosas que vemos en la compañía es que nuestro crecimiento en ventas es exponencial. Crecemos del 30 al 40% todos los años. Y algo que evidentemente tenemos es que hoy hay casi 1,000 trabajadores en nuestra fábrica de Malasia. La densidad de población no nos permitiría en un futuro tener la cantidad suficiente de terreno y de trabajadores para el crecimiento que esperamos de la compañía. Then we identify India and China. Why India and China? First thing first, India is both are very populous country, and they are full of this organic food technology, There is a lot of farm, there is a lot of these scientists, there's a lot of technocrat in these two countries. En India vemos que hay una gran cantidad de población, pero además de eso hay una gran cantidad de terreno, hay muchísima tecnología, hay gente muy preparada y nos da la posibilidad de desarrollarnos en un país que es ideal para seguir creciendo. And in India itself, it's a huge market. It's a huge market, so it can be self-sustained. So that we are going to duplicate everything in India, in Malaysia. So you don't put all the egg into one basket at all. In Malaysia, okay, in case anything happen, any injury happen, so India will become the backup. Otra de las cosas que tenemos en India es que las ventas son extraordinarias y nosotros vemos cómo las propias ventas de India sostendrían el negocio. Pero algo que también es muy importante es que no pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Con lo cual, si nosotros tenemos una diversidad de fábricas, eso nos garantiza el suministro constante. Then why we go to China? We went to China because of three things. First, the spirulina. Okay, because in Malaysia, the problem with spirulina is that when it rains, it affects the production. So in China, we go to the northwest. Okay, actually it's a desert area. So we're going to establish the largest spirulina, one of the largest in the world. It's not the largest, with 1,000 ponds. Una de las cosas que tenemos en China y por qué China es porque China nos permite desarrollar sobre todo lo que es espirulina. Estamos yendo al noroeste de China, tenemos allí un terreno muy amplio y eso nos va a permitir ser una de las compañías, si no la compañía más grande en cuanto a tecnología y desarrollo de espirulina. Because we bring in the technology of spirulina to China, and the government they give a lot of facility. A lot of the land are very cheap, they give to us, okay, then they subsidize. No, every pond that we are producing in China, they throw money on us, even though we are not the Chinese there, okay, so they cut down a lot of our costs. Una de las cosas que tiene el gobierno de China, que cuando le hablamos de nuestro proyecto, enseguida nos dieron muchísimas facilidades. Nos apoyaron
en cuanto a la adquisición del terreno a un precio muy económico, y realmente eso ha reducido de una forma muy importante los costes de producto, así que es súper atractivo para DXN. Secondly, China is a mushroom country. They're very good in mushroom country. Now you see, you come to Europe. No, actually, I collected some strain of Europe, like this chaga, this tinder mushroom to Malaysia. But of course, you don't expect Malaysia to produce European mushroom, no. So we go to China, we can produce European mushroom. Así que otra de las cosas importantes de China es que China es un país desarrollado por miles de años en cuanto a la cultura de los hongos. Tenemos una cantidad de hongos en China, así que tenemos que aprovechar eso. También hay, por supuesto, algunas especies de hongos en Europa, pero es mucho más difícil llevar hongos de Europa para Asia para cultivarlos allá. Por eso el cultivo es mucho más fácil en China. And now there is a railway link, from Ningxia, the place where they took all the way to Hamburg, to Germany, and to England. So next time, the production in China, we may send to this Europe through the railway. The railway is already there. Railway is already there. There is a constant supply to what they call to Europe. Y otra de las ventajas que tiene China es que la logística es mucho más sencillo. Cuando nosotros producimos en China y enviamos a Europa, todo es muchísimo más rápido, todo es muchísimo más económico, y eso es otra de las grandes ventajas. You see, now I want to send to Hungary. The route is very, very far, no? So we get all the way into this, near to the sea, for the sea, and the coast all the way to Hungary, okay? Then if from China all the way to Germany, actually the cost is comparable. The cost actually comparable. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros queremos enviar algo a Hungría, tenemos que enviar desde Malasia y el barco va a dar una gran cantidad de recorrido y va a tardar muchísimo tiempo. Pero sin embargo, cuando lo hagamos desde China, va a ser muchísimo más fácil el envío desde China, por ejemplo, a Alemania, y eso va a reducir muchísimo los tiempos y evidentemente nuestros gastos de envío. And last time when I am in Germany, I made a study. It is possible that we do some organic planting of the mushroom, in the log. Then we can send to Europe, and Europe can come out in Europe, and see the strength is from Europe, so we can produce European mushroom easily. Así que cuando estuve en Alemania últimamente también vi como algunos hongos que eran de origen europeo, nosotros podíamos producirlos de una forma muy sencilla en China. Así que eso es otra de las ventajas que tenemos en China. Lo podemos hacer muy fácil. Thirdly, is a tea. Okay, now DXN now we are the largest coffee company in the world now. Expanding the coffee, expanding. So now we started to buy land in Malaysia and Indonesia to plant coffee now. No, we don't want to keep on buying this coffee seed. That's why we buy from Brazil, buy from Indonesia. Now we want to plant our own coffee. But even then, it's better for us to have a contingency plan. Okay, if suddenly the coffee seed double, triple, what are we going to do? We cannot indefinitely keep on supply coffee to the market. Otra de las cosas que tenemos es que sabemos que somos la compañía más grande del mundo en multinivel en cuanto a café. Tenemos una gran cantidad de plantaciones de café en Malasia, pero por supuesto esto nos obliga a tener un plan de contingencia, un plan donde nosotros no solamente dependamos de Malasia, y para eso es muy apropiado China. Y no solamente en café, también en cuanto a plantaciones de té. Eso nos va a dar otro nivel en cuanto a la cantidad de productos que vamos a tener. So we go to the brother of coffee, Mr. T. Okay, this thing. So in DXN, we are good in fermentation now. So we can produce green tea, oolong tea. Oolong tea is half green tea, black tea. Okay, black tea. Then we can put fermentation technology in the coffee, ferment the tea as it is. Así que, como sabemos, en DXN somos los expertos en café y en té, y también en fermentación. Y vamos a hacer procesos de fermentación en el cual vamos a tener fermentación de té verde, té negro y un té que es una mezcla de té que es entre el té verde y el té negro, y vamos a hacer fermentación de estos productos.
In China, they heavily subsidize their agriculture product. So when we produce tea, everything, the land is very cheap. The tea, because many of the tea farmers bankrupt in China. They said no proper this thing. They give the throwaway prices. This thing. And when we build the factory, build this thing, they give us a lot of money. They give a lot of this money. So when we export also, there's a lot of subsidy from Chinese government. So we say, why not? These are the things that they can cut down our costs, no? Y una de las cosas que hemos visto en China es que todos son facilidades. Cuando nosotros vamos allá, pues los terrenos son más económicos, el gobierno nos ayuda con la tecnología, y esto es lo que hace en que todos los procesos que hacemos son cada vez más sencillos y más económicos. Así que cuando vimos esas oportunidades dijimos, wow, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Vamos a hacerlo. Now, especially now due to the virus, many investors run away. We are saying there, they say, hey, don't run away, stay here, stay here. Then recently in China, they appoint us as a pivot company. They mean very important company. We can go to very high level to get whatever facility that we want. But most important thing, we want technology. Okay, there is a lot of technical support in China. Y una de las cosas que hemos visto en estos últimos meses en China es como algunas personas, algunas compañías han tratado de huir de China, por lo cual el gobierno ha dicho, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y nosotros nos hemos visto esto como una oportunidad, con lo cual esto nos está ayudando a crecer. Y otra de las cosas que tiene China es que le atrae mucho cuando las compañías no solamente aportan valor en cuanto a productos, sino también a tecnología. Y eso es algo que nos está ayudando mucho con esta relación con China. Many people worry about China. Oh, we see the environment are very polluted. Okay, they put a lot of additive into the food and everything. But you must understand now, in China, we don't join hands with anybody now. Everybody are done by Dxn, with our own technology, by our own supervision as well. Okay, there's no problem of putting something into the food, putting something, you would not happen to Dxn products. Una de las preocupaciones que tiene mucha gente es sobre la calidad de los productos en China, y por supuesto esto para nosotros no es un problema, porque por supuesto la producción de nuestros productos siempre cumple con los estándares de calidad de Dxn. Así que nosotros esto lo vemos como una oportunidad en el cual, haciendo bien las cosas, por supuesto vamos a tener los mejores productos. And we're going to Ningxia, Ningxia is on the top of China. Okay, it's the same latitude. It's the same latitude as France. It's the same as Europe, Okay, so whatever the European production, the area they can produce, and the area is also very famous for wine. So they find a lot of wine because it's the same latitude as France, and they produce good wine. Y la zona donde estamos desarrollando nuestra planta en Asia está a la misma latitud que Francia, con lo cual todo lo que se produce en Francia por clima lo pudiéramos estar produciendo en esta planta de China. Cosas como, por ejemplo, el vino. Podemos producir un extraordinario vino en China. I remember when I'm in Europe, many of you keep asking me, Dr. Lim, can you produce a Geronima wine? Can you produce Geronima beer? Oh, Europeans love to take beer, But I cannot produce in Malaysia. Malaysia is a Muslim country, I cannot get a license. But in China, they give it to me easily, Me acuerdo cuando estuve la última vez en Europa, muchos de vosotros me preguntabais, ¿y no podríamos hacer un vino en Dxn? ¿No podríamos hacer una cerveza? Y yo le decía, bueno, para nosotros es muy difícil en Malasia porque somos un país mayoritariamente musulmán, pero en China lo puedes hacer. Así que bueno, para eso tenemos ahora nuestra fábrica en China. And now they already give a license for this enzyme and also for the wine. Actually, wine and enzyme production, the process is exactly the same, the fermentation, everything. So that we can produce wine, close our eyes, you can produce it easily, Así que nosotros en este momento los procesos de producción son mucho más fáciles. Por ejemplo, la fermentación en la cual somos expertos. Podemos producir productos como vino, podemos producir productos como enzimas. Así que es otra de las áreas donde estamos trabajando mucho en esta fábrica en China. So this is how we put a factory into this thing. Then come back to Latin America. Okay, we already set up 2 factories now in Mexico,
2 factories in Mexico, and also we study in Peru. In Peru also, we're going to set up like a spirulina and everything. Okay, so that we need to, in strategic area, we put in our factory there, so that to make sure that 2 reasons, to make sure that the supply is on time. Secondly, to use a local material. Una de las cosas por la que estamos en China es por todo esto que te acabo de decir. Pero no solamente en China, también nosotros estamos desarrollándonos con 2 fábricas en México y con una en Perú. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta forma? Primero, porque queremos garantizar el suministro rápido de los productos en esos países, la cantidad de productos necesarios en esos países, y también para poder aportar valor en cuanto a mano de obra para esos países y valor para esos países trabajando junto con ellos. Yeah, so these are the good development for the products and also for the factories. Así que esas son todas las buenas noticias que tenemos en cuanto a productos en desarrollo.